Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Salmo 85, versículo 11. La verdad brotará de la tierra. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el hermoso departamento del Valle del Cauca, el valle que queremos, a los 1000 metros sobre el nivel del mar y muy cerca de nuestro hermoso Océano Pacífico, allí en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Qué alegrías poder compartir con ustedes en este espacio, en este programa, poderles transmitir estas enseñanzas que vienen del corazón de Dios, estas reflexiones, poder juntos meditar en lo que Dios tiene para nuestras vidas y bueno, irnos proyectando día a día a cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gracias a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes emisoras de Colmundo Radio. Todo el que tenga un radio, mi aplauso y mi abrazo por usted, que conserva esto tan hermoso allí en el campo, en las veredas, en las fincas, ahí en sus poblaciones donde pueden entrar nuestras emisoras. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a todos los que están conectados por internet a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Repito, el enlace www.colmundoradio.com.co. Allí, con este enlace que les acabo de mencionar, lo colocan allí en el buscador de internet de su computador, en su celular, su teléfono, o en su tablet, o en su iPad, allí en donde ustedes le dan clic y ahí encuentran todas nuestras emisoras de Colmundo Radio a través del internet y lo pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Bueno, por eso los saludo de esta manera a ustedes, les agradezco su sintonía y que nos ayuden a extender este mensaje, a compartirlo con amigos, familiares que se encuentren en cualquier rincón de Colombia o en cualquier rincón del mundo donde nos puedan escuchar. También compartirles a todos que por Facebook y por YouTube también nos pueden encontrar. En Facebook colocan o en YouTube Colmundo Radio y ahí encuentran todos nuestros programas y entre ellos está este programa. Usted que está escuchándolo por Facebook, recuerde que los horarios del programa son 4 de la mañana y 10 de la noche, para que estén atentos. En Facebook y en YouTube el programa queda allí colgadito, queda allí guardado el video para que usted lo escuche a cualquier hora del día, de la tarde o de la noche, y lo pueda compartir también con sus compañeros y amigos, familiares a través del WhatsApp. Ayúdenos a compartirlo para que podamos llegar hasta lo último de la tierra como nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 del 18 al 20. Jesús dice: id y haced discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. También nos dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo
y me seréis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, ayúdenos por favor a compartir los programas de teoterapia, que son programas fundamentados en la palabra de Dios y que su objetivo principal es llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Aquí estamos en AMPM, saludando a nuestros fieles oyentes, bueno, también a los que nos han escrito, a nuestro chat en WhatsApp, nuestro WhatsApp interno, que es el 311-364-5093. Ya saben, para que compartan este WhatsApp también nos pueden escribir, nos dicen desde dónde nos escuchan, su nombre y apellido. También pueden enviarnos sus peticiones que tengan de oración. Estamos para orar por ustedes. Recuerden que quien les habla, Juan Carlos Gaviria, y mi esposa Yolanda Salazar, somos misioneros de la gran familia de la ICT y la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, y nuestra función no solamente es compartir los mensajes aquí en la radio, aquí por internet, en nuestras sedes distritales donde hacemos nuestras reuniones o en los diferentes eventos donde podemos compartir la palabra de Dios, sino que también estamos llamados a orar, a interceder por sus necesidades, por sus peticiones. Bueno, aquí voy a mencionar a los oyentes. Floralba Cardona me escribe desde Palmira. Gracias, Florcita. Iván Tejada desde Cali. El ingeniero Iván Tejada, muy bien. William Quitián, fiel oyente desde Ibagué. Siempre está allí en primera línea, mi querido William. Aquí estoy viendo sus foticos de un hermoso cultivo de café en la zona cafetera del Tolima. Muy bonita esa finca, William. Así es, Café de Colombia, el mejor café del mundo. Olga Salazar, de la vereda Alto Bonito, allí entre Manizales y Neira. Bueno, me acaba de llegar del departamento de cafetería una deliciosa tacita de café. Vamos a probarlo, a ver. Muy rico le quedó el café aquí a nuestra asistente de cafetería de Colmundo Radio Palmira. Olguita Salazar, bueno, un saludo especial para ella, a esa gente linda de Manizales, de Neira, de todo el departamento de Caldas, que les quiero de todo corazón. Siempre tengo allí en mi corazón ese recuerdo de visitar todas estas tierras en el departamento de Caldas. Tantos viajes hermosos, tantas jornadas que, bueno, pude disfrutar allí en la zona cafetera, en la zona frutícola y en la zona de las hortalizas también de la agricultura del departamento de Caldas. Caldas es una tierra muy linda. Leger, Miguel Negrete de Río Negro, Antioquia. Bueno, muy bien, Leger, ahí estamos pendientes al pie del programa. Bueno, gracias a Leger, a Anita y bueno, a todos los que están allá en ese departamento, gigante departamento inmenso que es el departamento de Antioquia. Creo que es el departamento que más municipios tiene en Colombia. Bueno, ya estaremos visitándolos allí en Preparando la Tierra. Claudia Patricia de Ibagué también nos manda aquí un saludito muy especial. Gracias, Claudia Patricia. Chévere que esté aquí con nosotros en sintonía, que asista a nuestra reunión de la Cruzada Estudiantil allí en Ibagué. Saludos a todos los tolimenses. Javier Peña en Cali también reporta sintonía. Bueno, por aquí tengo a alguien muy especial, Marco Elenio Castillo. Bueno, Marquito me escribe de Panamá. Vea, llegó un panameño por aquí. Y bueno, muchos recuerdos, Marco, mi gran amigo de la Universidad de Caldas. Compartimos tiempos preciosos allí en Manizales. Mucho tiempo. Recuerdo que estudiamos hasta horas muy tarde, estudiamos allí para nuestros exámenes. Marco, te
quiero muchísimo. Bueno, ahí están nuestros oyentes. Sí, señores, gracias a todos los que siguen escribiendo. La lista es larga, sigue creciendo. Bueno, desde aquí saludamos a Vidal Díaz y Dayana en Palmira y su hijita Alexandra. Bueno, ellos son fieles oyentes, pero también nos acompañan fin de semana y nos ayudan con el programa AMPM el fin de semana. Vidal Díaz y Dayana Cubillos, una parejita muy especial. Gracias a todos los que están allí. Pablo de Jesús Pulido en Tuluá y Yasmín Osorio. Yasmín, aquí sí cierro los saluditos con Yasmín, que creo que Yasmín me escribe desde Barranca Bermeja. Muy bien, aquí vamos. Bueno, llegó la hora ya de comenzar nuestra temática. Vamos a irnos a la primera sección del programa en AMPM. Llegó Nutrientes para el Alma. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Nutrientes para el alma, sí, señores. Bueno, aquí llegó el nutriente. Necesitamos de verdad cada vez más sanar las heridas de nuestra alma, encontrar esa sanidad interior que está en el corazón, que está en el alma, en aquel lugar donde realmente pues han pasado muchas cosas en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos. Y es importantísimo experimentar la sanidad del alma y por eso la nutrimos con la enseñanza que viene de Dios, que viene de su palabra, el manual de vida, que primeramente llega a nuestro espíritu. En el espíritu nosotros podemos recibir y asimilar a través de la intuición lo que viene del corazón de Dios. Por ejemplo, aquí encontramos en el Salmo 85, versículo 11, que leíamos al inicio del programa, algo muy bonito. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Bueno, la justicia mira desde los cielos y la justicia viene también a nuestro corazón. La justicia viene a nuestro espíritu y pasa a nuestra alma. Y la justicia es el cumplimiento de la ley. La justicia es el cumplimiento de la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios viene y hace su terapia, su tratamiento en nuestras vidas. Esto es muy importante, es muy especial. Por eso también nos dice el versículo en la primera parte, pero también la verdad brota de la tierra. La verdad que es Jesucristo, ¿no? La verdad que es su enseñanza, su mensaje, su obra extraordinaria que vino a darnos propósito de vida, que vino precisamente la verdad de nuestro Señor, como está escrito en Juan 14, versículo 6. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa verdad entonces brota de la tierra, hablando de nuestra temática, nuestra gran temática que se llama el renuevo. Recuerde que Dios es el que nos hace esa operación de renovarnos, de restablecernos, de restaurarnos y de hacernos reverdecer todos los días. Todos los días son una nueva oportunidad para ver el reverdecimiento de Dios en nuestras vidas, ver cómo Él hace brotar en nosotros nuevas raíces, nuevas hojitas, nuevos tallos, nuevos racimos florales y nuevos racimos de frutos, cómo nuestra vida cumple el propósito de Dios que Él nos dijo por allá en Génesis capítulo 1 o 2, que Él nos puso en esta tierra de donde brota la verdad, nos puso para que fuéramos fructificados, para que fuéramos multiplicados, para que llenáramos la tierra, para que la sojuzgáramos y para que la señoreáramos también. El Señor nos puso aquí, en este lugar tan hermoso, para extendernos todos los días en una renovación
constante y permanente. Pero el renuevo entonces también está acompañado de la esperanza. Hay esperanza cuando podemos entender que la verdad va a brotar. Esa esperanza que tenemos. La verdad que es Jesucristo va a brotar en esta tierra, en cada uno de los que habitamos esta tierra hermosa. Y bueno, lo que también dice el texto del Salmo que acabamos de compartir, del Salmo 85:11, y desde los cielos, pues la justicia de Dios nos mira y la justicia de Dios viene para cada uno de nosotros, los que nos acercamos a Él. Seguimos entonces con esta gran temática, tocando este punto de la esperanza y el renuevo. Sí hay esperanza, sí, señores. La característica que viene para nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, es que hay esperanza para nosotros como pueblo de Dios. Sí, hay una esperanza que nos lleva o nos recuerda que retoñaremos y que los renuevos no faltarán. Se necesita entonces, mis queridos oyentes de AMPM, que nuestra vida experimente un renuevo permanente. Los renuevos saldrán de nosotros para que avancemos más rápido en las tareas que Dios nos ha delegado a nosotros como su pueblo. Es la fe, es el amor y es la esperanza entonces las que serán inseparables para la labor del renuevo. Necesitamos de mucha fe, necesitamos de muchísimo amor, pero sobre todo de mucha esperanza, de que la labor del renuevo, que esa labor de la innovación, de la restauración diaria de Dios en nuestras vidas se va a presentar. Recordemos lo que sucede con aquel árbol que ha sido cortado. Una vara proviene de un árbol que ha sido cortado. Cuando es cortado del tallo, o siendo este el tallo, y se convierte en una vara seca. Ha sido arrancado de la tierra o cortado del tallo. Ya no recibe de la rica savia y después de seco, la posibilidad de reverdecer pues es nula. Solo a través de una obra milagrosa, éste podrá volver a tener vida. Y eso es el renuevo, volver a tener vida, volver a empezar de nuevo. Todos los días podemos empezar de nuevo. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, de la vara de Aarón, que fue cortada de un árbol de almendro. Bueno, recordemos las almendras que son tan deliciosas. De las almendras se saca la leche, ¿cierto? Una leche deliciosa de almendra que es bien costosa porque es de mucha calidad. De las almendras se sacan, bueno, deliciosas torticas, postres, cremas, helados, en fin. Aceite también. El aceite de almendras muy precioso. Pues bien, esta vara que fue cortada de un árbol de almendro, vimos cómo ella reverdeció como una muestra milagrosa de lo que es la obra de Cristo en nosotros. Cristo resucitó y nos da esa posibilidad de experimentar también esa acción de la resurrección, esa acción maravillosa del, aunque estuviésemos secos, como aquella vara de almendro, podamos volver a reverdecer, a ser renovados constantemente y a tomar de esa agua maravillosa de Cristo para que nuestra vida florezca y nuestra vida fructifique. Así es como también el profeta Jeremías recibió de parte de Dios aquel mensaje de la vara de almendro en Jeremías capítulo 1 del versículo 11 al 12, donde dice que la palabra del Señor vino a mí, dijo Jeremías, y le dijo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él respondió, veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios no solo le reiteró al profeta Jeremías lo bien que veía
al identificar la vara. También le describe que el bien que ha visto y que ha identificado claramente es el cumplimiento de su palabra, la cual no hará esperar. La obra de Dios continúa. La obra de Dios es perfecta. El camino del Señor es perfecto. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar, ¿cierto?, de perder la esperanza. Debemos estar firmes en la esperanza de que el Señor, lo que empezó, Él lo va a perfeccionar. La obra que Él empezó en nuestra vida, Él la va a perfeccionar. Todos los días es o son una nueva oportunidad de ver el milagro de Dios en nuestra vida, en el cumplimiento de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros proyectos, en el que nosotros vamos avanzando en la vida, pero también vamos ganando y recuperando ese vigor que se va desgastando, y que Dios va colocando su rica savia, su rico alimento, su rica agua en nosotros, para que aunque pase el tiempo y los años, nosotros vamos a permanecer reverdecidos, llenos de la unción de Dios, del aceite que produce la almendra, ese aceite que lubrica, que refresca, que protege nuestra vida. Así no podemos perder entonces la esperanza. La vara de almendro reverdece, y esa es la prueba del cumplimiento del plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Es la prueba del cumplimiento del plan de Dios en la resurrección de Cristo nuestro Señor. Toda su palabra se ha cumplido y se está cumpliendo. Para que exista la esperanza, siempre debe haber una vara seca, un árbol que ha sido cortado, pero que, claro que sí, al mismo tiempo, Dios no tardará en hacer su obra milagrosa de resurrección y de cumplir su palabra. Así también, mis queridos oyentes de AMPM, pues Dios lo tiene determinado para nuestras vidas. Como se cumplió su palabra a través del Emmanuel, a través del Dios con nosotros, de la llegada de Jesucristo, así nosotros somos parte del cumplimiento, formando una nueva generación que transmita estas palabras preciosas y que transmita la esperanza del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, de traernos vida, una vida reverdecida, una vida que arroja renuevos, y los cuales entonces son la muestra del milagro de Dios diario en nuestras vidas a través de Jesucristo. ¿Cuál es su esperanza? Sería la pregunta. Bueno, la esperanza es que recibamos esa agua diaria, la fuente de agua viva que encontramos allá en la palabra de Dios, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y Él le dice: si bebieres del agua que yo le daré, esta agua producirá en tu vida algo maravilloso y saltará desde tu interior y llegará a otros. De tu vida saldrá también renuevos para tu vida, para tu familia, para muchas vidas. El agua que Cristo nos da es el agua que le da vida a tus varas secas, a esa situación de sequedad que puede haber en tu vida. Hay esperanza, hay renuevo. No podemos olvidar esto. Todos los días son nuevos, mis queridos oyentes. No podemos tirar la toalla, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar dispuestos a experimentar lo que Dios nos dice, que su verdad brota de la tierra y que su justicia mira desde los cielos, como escrito está en el Salmo 85, versículo 11. Es la verdad de Dios y es la justicia de Dios. Es su obra preciosa, lo único que nos hace reverdecer y que nos hace fructificar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a abrir el corazón, vamos a orar en este momento. Padre, muchísimas gracias por darnos estas palabras, por darnos, Señor, este regalo precioso que viene de ti, el recordarnos que tú eres la fuente de vida, Señor Jesús,
que tú eres el que resucitaste, Señor, y que tú eres el que das vida a lo que está seco, que tú eres, Señor, el que haces reverdecer y que haces que nosotros veamos el cumplimiento de los sueños, de las metas, de los anhelos de nuestro corazón. Tú, Señor, hoy nos invitas a tener esperanza, la esperanza en que tú harás, la esperanza en que tú seguirás mirando, la esperanza en que tú seguirás haciendo brotar, Señor, aquí en esta tierra, para nosotros todo lo bueno, lo verdadero y lo que necesitamos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que no se pierda la esperanza de una nueva vida, Señor, de una nueva y mejor familia y de un nuevo y mejor país para cada uno de nosotros. Renueva nuestras tierras, renueva nuestras familias, Señor. Haz reverdecer, Señor, todo el trabajo de nuestras manos, todo lo que sale de nuestro corazón, para agradarte a ti, Padre. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y nos recuerdas hoy a tener esperanza día a día en ti, en tus palabras, Señor, en tu hermosa palabra y en tu maravillosa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesucristo oramos, amado Dios, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermoso nutriente, como todos los días el Señor nutre nuestra alma, no lo olvidemos, hay esperanza. Vamos a nuestra siguiente sección del programa. Bueno, ya llegó Yolanda Salazar y su sección Manejando tu Vida, aquí en AMPM. En AMPM, Manejando tu Vida. Y aquí, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, bueno, voy a tomar, me acaba de llegar, como dice Juan Carlos, del departamento de cafetería, una deliciosa taza de café. Así que hoy, en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, quiero iniciar con una lectura muy especial llamada El regalo furtivo. Sí, señores. Un chico nació con una enfermedad incurable. A sus 17 años, sabía que cualquier día podía ser el último. Siempre estaba en casa, cuidado por su madre, pero estaba harto de esa rutina. Quería vivir, aunque fuera por un momento. Así que decidió salir solo por primera vez. Recorrió entonces varias tiendas, cruceando hasta que pasó por una de música. Allí, detrás del mostrador, vio a una chica de su edad, súper linda. Fue un flechazo instantáneo. Sin pensarlo mucho, entró con la mirada fija en ella, ignorando todo lo demás. Se acercó al mostrador, nervioso, y ella lo recibió con una sonrisa que le pareció la cosa más perfecta del mundo. ¿Te puedo ayudar en algo?, preguntó ella. Todavía estaba sonriendo. Él sintió un impulso loco de abrazarla ahí mismo, pero apenas pudo balbucear. Sí, quiero un disco. Sin saber qué elegir, agarró el primero que vio y le pasó el dinero. «Te lo envuelvo», dijo ella, con esa sonrisa que lo desarmaba. Él asintió, mudo, y ella fue al fondo de la tienda. Volvió con el disco envuelto, se lo dio y él salió disparado con el corazón a 1000. A partir de ese día no falló ni uno. Iba a la tienda, compraba un disco, ella lo envolvía y él se lo llevaba para guardarlo en su armario. Quería invitarla a salir, pero la timidez lo frenaba. Lo intentaba, pero las palabras no le salían. Su mamá se dio cuenta de que algo pasaba y lo animó a dar el paso. Al día siguiente fue a la tienda otra vez, compró un disco como siempre, y mientras ella fue a envolverlo, él le dejó un papel con su número en el mostrador y salió corriendo, rojo de vergüenza. Al otro día sonó el teléfono en casa. La mamá contestó. Era la chica de la tienda, preguntando por él. Con la voz rota, la madre dijo: «¿No lo sabes?
falleció ayer. Se hizo un silencio pesado, solo interrumpido por un sollozo de la madre. Días después, ella entró en el cuarto de su hijo, todavía con el corazón en pedazos. Abrió el armario y encontró un montón de discos envueltos. Intrigada, tomó uno y lo abrió. Dentro, junto a aquel disco, había una nota. Hola, eres súper lindo. ¿Salimos algún día? Sofía. Con el pecho apretado, abrió otro paquete y otro y otro. Todos tenían una nota parecida, con palabras diferentes, pero el mismo mensaje. Sofía también había sentido algo por él desde el momento en que lo vio. Queridos oyentes, qué maravillosa lectura. Y seguramente nos lleva a ustedes y a mí a hacernos 3 preguntas. Quizás como en esta historia, ustedes y yo hemos tenido alguna oportunidad de hacer algo maravilloso, pero hemos sentido que ya no es posible. O podemos preguntarnos cuál es el sentimiento que se genera al dejar pasar una oportunidad y cómo se puede revertir eso. Y finalmente podemos preguntarnos, ¿hay alguna situación actual en la vida que puedas ver como una oportunidad de cambio de parte de Dios? Pues queridos oyentes, así como hemos hablado de las oportunidades, como hemos hablado de las debilidades, de las fortalezas, pues hoy vamos a hablar de las oportunidades. ¿Y saben por qué? Porque Dios diseñó nuestra vida con un propósito. Y ese propósito nos ha llevado y nos llevará a ustedes y a mí a tener acceso a la vida abundante. Y esa se hace presente en cada circunstancia para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero lamentablemente para muchas personas las circunstancias que Dios permite en el camino lo que hacen es deformar su vida y no son vistas como oportunidades, sino que en cambio son vistas como tropiezos que causan amargura, tropiezos que causan resentimientos, tropiezos que causan inclusive culpas. Pero para cada uno de nosotros, las circunstancias difíciles deben ser vistas como oportunidades. Y oportunidades para crecer, oportunidades para ser formados y sobre todo oportunidades para madurar. Por eso, en el manual de vida podemos encontrar las oportunidades de crecimiento de algunos hombres y mujeres que vieron en cada dificultad una oportunidad. Y por ello podemos tomar la vida de Pablo. Pablo tuvo una oportunidad. Recordemos que Pablo nos narra en 2 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 9 al versículo 10, que Pablo tenía un aguijón. El manual de vida nos dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Fue la respuesta de Dios ante el aguijón de Pablo. Porque recordemos que Pablo tenía un aguijón al cual él le llamaba un aguijón en la carne, que era un sufrimiento. La Biblia no describe de qué era el sufrimiento, pero sí nos dice que era un sufrimiento muy fuerte. No era un pequeño sufrimiento, era un gran sufrimiento, y de hecho el manual de vida dice que ese sufrimiento no le fue quitado a Pablo. Pero lo más importante es que ese sufrimiento, ese aguijón en la carne, no lo definió de manera negativa. Tampoco ese sufrimiento, ese aguijón, lo afectó en su carrera como apóstol y mucho menos le impidió el servicio a Dios. Y por eso, en 2 Corintios capítulo 12, del 9 al 10 nos dice, cada vez, en la Nueva Traducción Viviente, cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actuar mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Queridos oyentes, para Pablo, en estas circunstancias tan adversas, pues no lo destruyeron, no lo paralizaron, sino por el contrario, lo ayudó a controlar su carácter y a trabajar en sí mismo, de modo que las revelaciones de Dios no lo convirtieran en una persona orgullosa y egocéntrica. No sabemos definitivamente con exactitud cuál fue la circunstancia, pero sí sabemos que se convirtió esa circunstancia en una oportunidad para Pablo. Hoy ustedes y yo podemos preguntarnos, ¿hay algo que esté ocurriendo en nuestra vida de lo que no nos podemos librar? ¿Cómo ustedes y yo podemos canalizar esta situación para llegar a madurar y crecer en nuestro carácter? Son preguntas que deberíamos hacernos seguramente para poder volver una debilidad en una oportunidad. Sí, señores, como lo hizo Pablo. Pero también el manual de vida nos habla de una mujer extraordinaria y fue la reina Esther. Esther como esposa del rey de Persia. Recordemos que a Esther Dios le permitió ocupar una posición muy privilegiada como la esposa del rey del poderoso imperio persa. Y en un momento en que su pueblo Israel pues enfrentaba la amenaza de desaparecer por un edicto real, usó su posición y dignidad para poder realizar un acto heroico que la convirtió en un instrumento de salvación para su nación. Seguramente ser la esposa del rey de toda la tierra conocida en ese tiempo, pues no era una tarea fácil. Ella tuvo que afrontar sus miedos al revelar su procedencia judía. Por eso, en Esther, capítulo 4, del versículo 12 al versículo 17, nos habla acerca de ello. Y es que Esther supo aprovechar su posición para desarrollar toda su influencia como reina a favor de su pueblo. Sabemos que estando ella seguramente en una cultura ajena a la suya, pues ella era la esposa del rey de Persia, pero Esther era judía. Y aún así, en medio de eso, Esther supo ser valiente y supo conectarse precisamente con el propósito de Dios en esa circunstancia. En este sentido, también es necesario preguntarnos, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar, nos podemos preguntar a la luz de estas grandes verdades, ustedes y yo estamos dejando que el miedo y los temores nos impidan ver las oportunidades de Dios. Estamos en un lugar o en una posición en la que podríamos influir para el bien de muchas personas y sin embargo ustedes y yo callamos. Queridos oyentes, Esther, como esposa del rey de Persia, siendo judía, supo que podía, en medio de una dificultad, vivir una gran oportunidad de salvación, no solamente para ella, sino también para todo un pueblo. Pues también el manual de vida nos sigue narrando, así como la vida de Pablo, la vida de Esther, pues nos narra la vida de José y aún nos narra a José y su estadía en Egipto. Es muy difícil ver oportunidades cuando nos sentimos profundamente heridos. Es muy difícil ver oportunidades cuando nos sentimos profundamente abandonados por las personas más cercanas, incluyendo a nuestra familia. Es fácil resentirnos, llenarnos de amargura y marcar, de hecho, distancia definitiva. La muy conocida historia de José, queridos oyentes, nos muestra cómo Dios obra para llevarnos a ustedes y a mí, como llevó a José, a la madurez y a sus grandes propósitos de ser un joven consentido y soñador de 17 años, pues hasta llegar a convertirse en el segundo hombre al mando del imperio más poderoso del momento, que fue Egipto. Pasaron 13 años de gran formación y 13 años de una preparación. Sí, tanto en la casa de Potifar en calidad de esclavo, como en la cárcel donde fue llevado injustamente.
José fue entrenado en sus cualidades administrativas y en un carácter íntegro, diligente y aún enfocado en el servicio a otros. Entonces, queridos oyentes, no debemos endurecer nuestro corazón ante las pruebas, no. Más bien, ustedes y yo debemos ser sensibles ante las situaciones que Dios permite para moldear nuestro carácter y para llevarnos a cumplir sus propósitos. No debemos desperdiciar cualquier oportunidad que Dios nos da para crecer y hacer el bien a otros, queridos oyentes. De hecho, Génesis capítulo 50, en el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ustedes, les dijo José a sus hermanos, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas, le dijo José a sus hermanos. Les recordó que aquello que ellos habían pensado que era para mal fue precisamente para preservación de vida. Entonces, cada uno de nosotros debemos recordar la importancia de explorar las oportunidades que se nos presentan a ustedes y a mí para catapultarlas y que éstas sean utilizadas en los momentos en que son, queridos oyentes. Por eso nunca deje pasar una oportunidad, no postergue las oportunidades, tómelas, actúe en el momento que son. Por eso es importante que ustedes y yo recordemos que necesitamos entrenar nuestro corazón, sí, señores, para ver las oportunidades de Dios a través de las circunstancias que a veces parecen insuperables, o aprender a entrenar nuestro corazón para ver las oportunidades de Dios aún a través de aquellas situaciones amenazantes. No olvidemos que las oportunidades nos permiten ser formados, las oportunidades nos permiten ser entrenados en el cumplimiento de sus más altos propósitos. Entonces, queridos oyentes de AMPM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, no permitamos que nuestros temores y nuestros prejuicios opaquen las oportunidades de cambio que Dios ha preparado para nosotros. No tenemos el control de las circunstancias, pero caminamos de la mano de aquel que prometió que todo lo hace para nuestro bien, queridos oyentes. Entonces, cada uno de nosotros debemos recordar en cada una de nuestras vidas la necesidad de evaluar siempre esas oportunidades de cambio que ustedes y yo podemos tener, esas oportunidades de transformar nuestra vida. Sí, esas oportunidades de cambio tenemos que considerarlas hoy y tenemos que considerarlas en la actualidad frente a esas circunstancias que estamos viviendo y cómo podemos ustedes y yo aprovechar esa oportunidad de manera edificante y de bendición personal para cada uno de nosotros. Entonces, queridos oyentes, las oportunidades siempre serán bendiciones disfrazadas de parte de Dios para ustedes y para mí. Pero necesitamos aprender a conocer más a Dios para poder entender los propósitos de Dios en medio de nuestra vida, queridos oyentes. Sí, hoy es la oportunidad para que ustedes y yo, frente a los desafíos, podamos crecer como personas integralmente sanas, personas integralmente victoriosas y dispuestas, no a quedarse enterrado en la dificultad, sino aprender a ver en la dificultad la oportunidad. Siempre habrá una oportunidad. Y aquí recuerdo una historia que escuché hace muchos años en mi vida y para mí fue tan clara y tan especial. Es una historia sencilla, pero con una gran enseñanza. Un hombre siempre dijo que confiaba en que Dios lo salvaría, en que en el momento en que él lo necesitara, Dios sería su socorro. Y un día se fue de vacaciones y estaba en sus vacaciones en un bote y se fue a pescar, pero estando allí el bote
de repente se volteó y él cayó al agua. Él no sabía nadar. El río empezó a llevárselo y el único que gritaba era: Dios, yo sé que tú me vas a salvar. Pero en medio de los gritos y de que el río se lo llevaba, pasó un tronco junto a él y pasó rozándolo, pero él no se quiso prender porque solo gritaba que Dios lo iba a salvar. En aquella gran confusión, mientras el río seguía arrastrándolo y le faltaba el aliento, apareció un lanchero que le gritaba: dame la mano y yo te subo al bote. El único que gritaba era: Dios me va a salvar. En medio de aquella gran confusión, apareció un helicóptero donde le tiraba una cuerda y le decía que se prendiera de la cuerda para poderlo salvar. Y el único que gritaba era: yo sé que Dios me va a salvar. Finalmente, aquel hombre sucumbió ante el río y murió. Y cuando llegó a la presencia de Dios, llegó a reclamarle a Dios por qué lo había defraudado, por qué no lo había salvado, por qué lo había dejado ahogar en aquel río. Y Dios le dijo: te envié 3 oportunidades para salvarte, pero tú no quisiste tomar ninguna de ellas. Te rocé con el tronco para que te prendieras a él y te sujetaras y entonces pudieras salvarte, pero no lo hiciste. Te envié a aquel lanchero para que extendiera la mano y te tomara, pero tú no quisiste darle la mano. Y te envié a aquel helicóptero con aquella cuerda para que te sujetaras a ella y nunca quisiste hacerlo. Entonces no fui yo el que te defraudó, fuiste tú el que no fuiste capaz de ver las oportunidades que yo, tu Dios, te enviaba para salvarte. ¿Y cuántas veces, queridos oyentes, ustedes y yo morimos frente al tronco, morimos frente al lanchero, morimos frente a la cuerda y culpamos a Dios porque Dios no nos salvó, pero somos incapaces de ver las oportunidades de Dios para salvar nuestras vidas? Así que deje la necedad y aprenda a ver en cada oportunidad lo que Dios tiene para salvar su vida. Así que, queridos oyentes, exploremos las oportunidades y no nos pase como aquel muchacho que, teniendo la oportunidad antes de morir de disfrutar de un gran amor, nunca se atrevió a abrir aquel disco en donde tenía noticas que si quería salir con aquella chica que para él había sido importante. Así que, queridos oyentes, ¿qué les parece si cada uno de nosotros elevamos nuestro corazón delante de Dios y hacemos nuestra propia oración? Y juntos le decimos a Dios en este día especial: Señor, aquí está mi vida y aquí estoy yo, delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador, y que tú eres el que le das propósito a mi vida. Eres tú, Señor, el que das a mi vida salvación, y eres tú el que le das a mi vida, Señor, la oportunidad de una vida abundante. Permítenos a todos nosotros, a través de las circunstancias, Señor, poder comprender los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Perdónanos por las veces en que en nuestro camino, Señor, no hemos sido capaces de ver la oportunidad, sino que en nuestro camino lo único que hemos visto, Señor, es tropiezos, no hemos visto oportunidades. En nuestro camino no hemos visto oportunidades, sino más bien amarguras, resentimientos, culpas. Y por eso hoy estamos delante de ti. Quizás como Pablo podemos estar viviendo un aguijón, un sufrimiento que no nos es quitado. Pero si ese es mi caso, ayúdame no a ver el aguijón. Ayúdame, Señor, a verte a ti. Porque como Pablo no vio más el aguijón. Pablo te vio a ti. Y cuando Pablo te veía a ti, Señor, su vida se transformó. Aquel aguijón no cambió, pero la manera en que él veía la vida a través de ti sí cambió. Por eso, papá, hoy estamos delante de ti. Nuestra vida está en tu presencia. Nuestro corazón está delante de ti. O como Esther, permítenos, oh Dios de los cielos, poder ver en cada una de las debilidades una oportunidad. Y aún el lugar donde estamos es una oportunidad, la familia que tenemos es una oportunidad para ser felices. O como José, aún en medio de la dificultad, permítenos ver
que todo nos sirve para bien y para preservación de nuestra alma y de nuestra vida. Por eso hoy te pedimos que tu bendición esté con nosotros, que tu gracia, Señor, nos inunde y que tu misericordia nos abrace como solo tú lo sabes hacer. Y que tu bendición, pues, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en la vida de cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravillosa entonces oportunidad que ustedes y yo tenemos hoy de tomar aún todas aquellas cosas que vivimos como una oportunidad de parte de Dios para madurar, para crecer, para sanar, para restaurar y para brillar. Por eso, queridos oyentes, no olvidemos entonces, el próximo año, en el mes de mayo, nuestra segunda peregrinación de mujeres empoderadas, Egipto, Israel, queridos oyentes. Así que ya saben, desde ya vamos a prepararnos. No deje que yo le cuente cómo fue nuestro viaje, sino que vamos para que usted, mi querida oyente, comparta conmigo una experiencia de sanidad, de transformación y de liberación, porque vamos a una peregrinación a sanar. Vamos ustedes y yo a restaurar y vamos, por supuesto, no a ver simples piedras, sino a tomar nuestras vidas delante de Dios para sanarlas en cada uno de los lugares maravillosos que ustedes y yo tenemos la oportunidad de poder visitar. Por eso, en nuestra siguiente sección les voy a hablar un poco más acerca de nuestro viaje. Bueno, la pedí a Juan Carlos que anuncie nuestra siguiente sección porque yo siempre le cambio el nombre. Así es, vamos a Preparando la Tierra. En AMPM, Preparando la Tierra. Bueno, en Preparando la Tierra, pues estamos todos con el anhelo, pues que nos cuentes, Yoli, todo ese hermoso viaje, esa hermosa peregrinación en la que participaron 100 mujeres empoderadas en la hermosa tierra de Israel, también en una tierra muy linda que es Dubái. Y bueno, tú nos contarás bien cada detalle en todos los programas que podemos tener de aquí en adelante para que todos nos animemos, claro, por supuesto, nos motivemos para, bueno, también nosotros visitar la hermosa tierra de nuestro Dios, la tierra de la Biblia, la tierra de Israel, en peregrinación. Vamos todos en peregrinación de acción, de gracias a Dios en Israel. Así es, Juan, y una de las grandes enseñanzas que tuvimos en nuestra peregrinación, recordemos que nuestros viajes no son un viaje de turismo. Nuestros viajes son un viaje con propósito para sanar, para restaurar y para brillar. Bueno, Juan y queridos oyentes, quiero contarles que estuvimos precisamente en el Jordán, allí en el río Jordán, que nos narra el manual de vida, que este lado del Jordán, entonces al otro lado está Jordania. Pues Jordania representa la vida de esclavitud, de dolor, de tristeza, pero este lado del Jordán representaba para cada una de nosotras como peregrinas nuestra libertad, nuestra felicidad y sobre todo el propósito, como dice Juan 10 del 10 al B, 10b. Así que, queridos oyentes, cuando tuvimos la oportunidad de estar en el río Jordán, pues recordamos ahí el bautizo de Jesús, lo que hablábamos en estos días, la historia de Naamán, pero también la historia de la sierva esclava. Y esa mujer que era una sirviente del siervo, sí, que seguro vivía con el dolor del destierro, como una mujer marginada que se convertiría en un instrumento útil en las manos de Dios. Una de las grandes enseñanzas, Juan y queridos oyentes, en el río Jordán es que una mujer siempre estará llamada a vivir en bendición, dejando que Dios use su vida. Y muchas veces, queridos oyentes, pues una de las grandes enseñanzas es que definitivamente lo que limita a una mujer no son las heridas, sino que lo que nos limita es el no reconocer que tenemos una herida. Por eso, a la peregrinación, queridos oyentes, vamos a sanar, vamos a transformar y vamos a liberar. Por eso,
todos los días estaré aquí en esta sección maravillosa hablando un poco a qué vamos, en qué consisten nuestras peregrinaciones, por qué es importante ir con nosotros y por qué desde ya vamos a empezar a trabajar nuestra peregrinación Egipto-Israel de mujeres empoderadas, la segunda peregrinación de mujeres para mujeres, con mujeres y lideradas por mujeres. Les cuento inclusive, Juan, que en nuestra peregrinación aún las guías locales, recordemos que nuestra peregrinación va con guías desde acá, desde el momento en que salimos, pero las guías, quienes estaban allá terrestres, eran mujeres. Todo fue maravilloso. No se permiten hombres en nuestra peregrinación porque es una peregrinación exclusivamente para mujeres. Así que, queridas oyentes, recordemos, lo que limita a una mujer no son las heridas, limita el no reconocer que yo tengo una herida. Y una de las grandes enseñanzas en el río Jordán fue la sierva esclava, donde nos deja grandes enseñanzas que vamos a ir viendo de a poquitos durante todos nuestros programas aquí en esta sección maravillosa, bueno, que Juan Carlos ha denominado, Juan, tu sección Preparando la tierra. Así es, así que mañana les seguiré contando mucho más acerca del río Jordán para que desde ya, queridas oyentes, ustedes y usted, mi querido caballero, le dé este gran regalo a su mamá, a su esposa, a quien usted quiera, a una mujer que ocupe un lugar muy especial en su corazón. De verdad, que ir a Israel, sí, con nosotros en nuestra peregrinación de mujeres empoderadas, es ir a sanar, a restaurar y a brillar. Es una peregrinación con propósito, no es un viaje de turismo. Así que escríbanos al 311-364-5093 y Juan Carlos, el director del programa, les estará dando toda la información necesaria para que el próximo año, en mayo de 2026, usted no se quede. Así que, queridos oyentes, el tiempo corrió supremamente raudo y veloz. Así que Dios les bendiga. Rica. Y abundantemente. Chao. Bye.